Y como dueño tiene todo el derecho a hacer lo que anteriormente dijimos. Pero ¿cómo funciona la soberanía? Si yo digo, ok, ya entiendo qué es soberanía, que es todopoderoso, que es que Dios sea soberano, y veo evidencias en toda la Biblia que dicen que es soberano, ok, ahora ¿cómo funciona la soberanía de Dios? El primer elemento que vemos es la forma en la que funciona como creador con su creación. Vea que lo dice Pablo ahí. Un creador puede hacer lo que quiera con su creación. Si usted diseña este cucharón, el que diseñó este cucharón puede decidir para qué es este hueco, aunque a usted no le guste, aunque usted diga, esa porción se equivocó conmigo. Pero el diseñador le va a decir, es para eso, es la forma correcta de usarla y es la porción correcta para que usted no se muera. El creador define para qué es su creación. Si usted hoy agarra y, como dije, le vuela un hoyazo a alguien, el diseñador va a decir, no me importa si lo golpeó, tal vez dice eso, pero me está dañando lo que yo he diseñado. Para eso no fue diseñado. El creador decide para qué están hechas las cosas. Si usted hace un proyecto, usted decide para qué es el proyecto. Si usted hace una canción, usted decide para quién es esa canción. Si usted hace un edificio, si usted es arquitecto, ingeniero y hace un edificio, usted define para qué son hechos cada pasillo, cada cosa de ese edificio. Dios tiene la potestad de definir para qué somos hechos, para qué fuimos diseñados nosotros. Porque Él nos ha creado. Porque Él nos ha diseñado. Y aunque a usted no le parezca, y aunque a usted a veces no le guste, esa es la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo funciona la soberanía de Dios? El primer elemento es que el creador decide cómo funciona su creación, para qué fue diseñada, qué valor tiene y para qué se usa. Si yo creo este cucharón, yo puedo definir el precio que considero que tiene. Dios nos dio el precio que cada uno de nosotros tenemos, y es la sangre de Cristo Jesús. Él ha definido el precio que debe ser pagado por cada una de nuestras vidas. Otro elemento de la soberanía de Dios del que habla Pablo aquí es mostrar su enojo y su poder. Dios, siendo todopoderoso, siendo dueño, siendo Señor, siendo Rey, puede hacer lo que le place. Por lo tanto, si alguien le falla, puede mostrar su enojo para con esa persona que le falla. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Qué posición? Lo vimos la semana pasada. ¿Con qué criterio yo le puedo decir, no me haga daño si yo le he fallado? Si yo no lo he hecho bien. Si un jefe de una empresa, de su empresa donde usted trabaja, se entera de que alguien robó plata, él puede despedirlo, ¿no? Lo puede despedir sin responsabilidad laboral, sin pagarle nada, sin liquidación, sin cesantía, sin nada. Él puede hacer eso, porque es soberano en su posición para hacer eso sobre alguien que falla. Pero también puede mostrar paciencia, y eso es lo que también dice Pablo que Dios hace. El jefe puede decir, voy a ser paciente a ver si él devuelve el dinero. Voy a aguantarme a ver si él devuelve el dinero y todavía no lo voy a despedir. Él podría mostrar su soberanía siendo paciente. Él también podría mostrar su soberanía mostrando su gloria. Porque Dios decide que a veces las cosas pasen, que situaciones que no nos gustan pasen, para que veamos su gloria con mayor intensidad. Para que entendamos que hay un Dios. Yo no entiendo que hay un Dios que provee si no paso por la necesidad. Yo no entiendo que hay un Dios que sana si no paso por la enfermedad. Yo no entiendo que hay un Dios que cuida y que abraza si no estoy necesitado de cuidado y de abrazo. El otro día estábamos con unos misioneros y nos decían, mi esposo estaba lejos, estaba en otro país, yo estaba en Guinea y mis hijos tenían malaria y yo sola y mi esposo en otro país. Y ese ha sido el momento en el que más cerca he sentido al Señor. Cuando el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, se hizo realidad hasta ese momento.
Dios permite que cosas pasen para que su gloria sea evidenciada. Y eso también es la soberanía de Dios. Y eso también es la decisión de Dios. Y Él puede decidir eso. Él permitió que Moisés asesinara a un egipcio. Y vea lo que iba a pasar después. Y a veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué no evitaste que yo matara al egipcio? Dios, ¿por qué no evitaste que yo no metiera las patas? Dios, ¿por qué no evitaste que yo hiciera esto? ¿Por qué no evitaste que yo me metiera en una relación tóxica? ¿Por qué, Dios? Pero la realidad es que después de eso vemos la gloria de Dios cuando después de pasar de una relación tóxica es el Padre el que nos da su abrazo y nos enseña cuál es una relación correcta. Y es después el Señor el que abraza a Moisés después de 40 años siendo pastor y le dice, ahora es tiempo. Por eso permití que pasara lo que pasó. Y se ve la gloria de Dios. Esa es la soberanía del Padre. Pero también Él puede mostrar su soberanía siendo misericordioso y teniendo paciencia y teniendo gracia. Y Él puede decidir a quién darle misericordia y a quién no. Nos guste o no nos guste. Pero es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso y es el jefe. Y volviendo al ejemplo del jefe, el jefe podría decir, yo voy a ser misericordioso. Y voy a decirle a mi empleado que ha robado plata de la empresa, que sé lo que hizo, que está mal, pero le tengo una salida para que conozca la misericordia. Y Dios elige ser misericordioso. Y eso es lo que vemos después aquí de Pablo. Dios decide mostrar misericordia. Dios decide mostrar misericordia. Después de haber mostrado su faceta de gloria, de enojo, de paciencia, ahora Dios decide mostrar misericordia. Y véanlo en el versículo 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Dios aquí habla de la realidad de gentiles e israelitas. Y lo primero que está diciendo Pablo es que Dios muestra misericordia con aquellos que no merecían nada de misericordia. Vea estas frases qué bonitas. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Amaré a los que no amaba, y donde fueron humillados, ahora serán exaltados como hijos del Dios viviente. En su soberanía, Él decide mostrar misericordia con el pueblo gentil, que era humillado, que era menospreciado, porque no eran el pueblo de Dios. Y Pablo ahí está diciendo una frase vital, porque la posición de los judíos era, somos el pueblo de Dios. Y aquí él usa la misma frase para decirle ahora quién es el pueblo gentil. Ahora ellos son hijos del Dios viviente, del mismo Dios que ustedes proclaman ser hijos. Dios muestra misericordia con los que nadie había mostrado misericordia. Esa es la soberanía de Dios. Y vea lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra.
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Es Dios quien elige a quien bendecir. Es un Dios soberano y misericordioso el que decide bendecir a los pobres de espíritu. Es un Dios misericordioso y soberano el que decide bendecir a los que lloran. Y cada historia que vemos de Jesús es con aquellos que eran rechazados por la sociedad. Cada historia es con aquellos que eran rechazados por la sociedad. La mujer adúltera, la mujer samaritana, los discípulos, el cobrador de impuestos, el pescador, el enanillo que se tuvo que montar en un árbol para poder ver a Jesús. Todos son los que Él escogió para redimir. Los que la sociedad no había escogido. Lo que el mundo no ha escogido es lo que el Señor ha escogido para bendecir a todas las familias de la tierra. Esta es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es como la soberanía del ser humano, que es de dominio y de subyugación y de imponerse y poner el pie dominante sobre el otro. No, la soberanía de Dios es de restitución y de amor. Y de restituir el diseño original para el cual cada uno de nosotros ha sido creado. Esa es la soberanía del Padre. Y en donde es paciente para que podamos volver a casa. Pero ¿qué pasa cuando no comprendemos la soberanía de Dios? ¿Qué pasa cuando no entendemos que Dios es soberano? Y lo vemos en la última parte del texto. Cuando Pablo empieza a hablar de Israel, vemos el problema de no comprender la soberanía de Dios. Vea lo que dice el versículo 30. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Cuando leo esto y leo la parte anterior en donde Pablo dice que de Israel solo unos se salvarán, veo que el problema de Israel también es mi problema. El problema de Israel es también el problema de la iglesia de hoy en día. Que no todos recibirán misericordia, que no todos recibirán la soberanía misericordiosa de Dios. ¿Por qué? Uno, porque no aceptamos el plan de Dios. Porque no queremos aceptar el plan de Dios. Y eso es lo que le está pasando a Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, yo no acepto que el Mesías sea alguien que vino a dar paz. Yo no acepto que Jesús viniera por los necesitados, por los ladrones, por las prostitutas y no por nosotros los religiosos que estábamos bien acomodados. No, yo no acepto que el Señor Jesucristo, el supuesto Mesías, muriera en una cruz. No, yo no acepto que Jesús diera su vida por todos los demás y no solamente por los religiosos, si nosotros somos el pueblo de Dios.
Israel no aceptó el plan de Dios. Y a veces nosotros hacemos eso. Ay, es que yo no puedo creer que Dios salve al que está en la cárcel. ¿Cómo? O a veces decimos, es que si entonces alguien que mató y el último día de su vida se arrepiente, se salva. Yo no puedo aceptar eso. A veces decimos eso. ¿Cómo un violador se va a salvar? ¿Cómo un asesino se va a salvar? ¿Cómo un homosexual va a tener salvación? Eso es lo que decimos en muchas ocasiones. Porque no aceptamos que el plan de Dios es de redención, de restitución, de arrepentimiento y obediencia. Y cuando hay un corazón arrepentido, no importa lo que ha pasado antes, el Señor restituye. Cuando hay un corazón que reconoce que la esperanza está en la obediencia a Cristo, no hay nada que se interponga en su salvación. Y el problema nuestro es el mismo de Israel, de no aceptar el plan de Dios, de no aceptar su soberanía y de querer que Dios sea de la forma en la que yo creo que debe ser. Es que yo creo que Dios debe ayudar a los necesitados. ¿Por qué yo tengo que definir lo que Dios debe hacer y lo que no? Eso es lo que dice Pablo arriba. ¿Quién me creo yo, un simple humano, para decirle a Dios lo que debe hacer? Tenemos rebeldía ante su plan y su señorío, sobre todo ante su señorío. Porque cuando yo defino que Dios es Señor de absolutamente todo en mi vida. De la forma en la que me visto, de la forma en la que hablo, de la forma en la que trato a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, de la forma en la que leo su palabra, de la forma en la que celebro cosas, de la forma en la que me relaciono con mis jefes. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, Él se convierte en Señor de todo. Y ahí está nuestro gran problema como iglesia del siglo XXI. Que no entendemos ni aceptamos el señorío de Dios. Ay, pero es que yo haga esto no está mal, pero no está siendo Señor de esta situación de mi vida. Ay, es que yo me pegué la fiestilla una vez al mes no está mal, pero el Señor es tu Señor. Pero es que no está mal que yo como homosexual siga viviendo homosexualidad. Pero el Señor es su Señor. Es Señor de esa área de su vida. Es Señor de esa parte de la sexualidad suya. Es que ver a mujeres no está mal. Yo le soy fiel a mi esposa. Pero usted está permitiendo que el Señor sea Señor de esa área de su vida. Porque cuando el Señor es Señor de todas las áreas de su vida y usted le permite ser soberano, transforma todas las áreas de su vida de acuerdo al diseño original. Pero ahí es el problema nuestro como iglesia. Que queremos que Dios se adapte a la forma en la que yo veo a Dios. Pero nosotros no nos adaptamos a la forma en la que Él quiere vernos. Y termino con esta historia. Y es la historia de Job. Tal vez usted la ha escuchado en algún momento. Pero la historia de Job tiene un proceso de pasar de ser el hombre más poderoso de la tierra a ser el más desdichado de la tierra. Job en el capítulo 1 y 2 pierde absolutamente todo. Ganado, dinero, la finca, la casa, las hijas, todo lo pierde. Y no digo que lo pierde que se va, no. Su familia muere. Solo queda su esposa y su esposa le dice: ¿quién es ese Dios en el que usted cree? Échese a morir y olvídese de ese Dios. Ese es Job. Un hombre que lo tuvo todo y en un día, en cuestión de días, lo pierde todo. ¿Cómo entiende uno la soberanía de Dios ahí? ¿Cómo entiende uno la soberanía de Dios? Y veo Job, en el libro de Job, en el capítulo 31, Job se mantiene firme. Llegan sus amigos, lo influencian bien, lo influencian mal, llega su esposa, le tira esta, y él se mantiene firme. Pero en el capítulo 31 hay algo muy interesante.
Porque Job empieza a justificarse. Él. Empieza a justificarse como lo hace un israelita. Empieza a justificarse como lo hacemos usted y yo. Escuche. Job le dice esto a Dios. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me desvíe de su camino, o si mi corazón codició lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que yo he sembrado. Que todo lo que planté sea arrancado. Si mi corazón fue seducido por una mujer, o si codicié la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Habría arrasado con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me presentaron sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. ¿Él rehusaba ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿Fui tacaño con mi comida y me negué a compartirla con los huérfanos? No. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre, y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿no me alababan por darles ropa de lana para combatir el frío? Perdón. Si he levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero? ¿O me he sentido seguro a causa de mi oro? Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo. ¿Alguna vez miré al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata y me sentí seducido con el secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que habría negado al Dios del cielo. ¿Alguna vez me alegré cuando una calamidad hirió a mis enemigos? No, nunca. Nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, sino que he abierto mis puertas a todos. He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a las multitudes o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara. Miren, voy a respaldar mi defensa con firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le diría exactamente lo que he dicho, vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman juntos contra mí, o si he robado sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y maleza en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. ¿Qué actitud ve en Job? La de yo estoy bien delante de Dios. La de yo no le debo nada a Dios. Y vea la arrogancia del final. Vendría ante él como un príncipe. ¿Por qué? Por lo que he hecho. Vendría ante él como un príncipe por lo que he hecho. Esa es nuestra actitud delante de Dios en muchas ocasiones. Y la respuesta de Pablo al principio del texto era: ¿quién soy yo, un simple ser humano, para hablarle hacia Dios?
¿Quién soy yo, un simple ser humano, para hablarle al Creador todopoderoso del universo? Y si usted quiere la respuesta, va unos capítulos más adelante en Job. Porque el capítulo 38 es espectacular. Y se llama La respuesta del Señor a Job. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Empieza con una entrada magnífica. Y ojo la primera pregunta que hace. ¿Quién es este que cuestiona mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¡Wow! ¿Cuántas veces usted se ha parado delante del Señor con la actitud de Job? Y el Señor ha sido misericordioso para no pararse frente a usted y decirle esto. Porque yo no sé qué hago si me dice eso. Me destroza. Y ojo las demás preguntas, porque el Señor no le dice nada más, solo le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? Y esas preguntas son para nosotros hoy. ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Pues, pero claro, ya que conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía lluvia para saciar la tierra seca? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da luz a la escarcha que viene del cielo? Y el Señor Jesús sigue preguntando, ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y puedes hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? Cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones. Y el Señor continúa su desafío. Y sigue preguntándole a Job, a ver si sabes. Y en el versículo 40 hace una pausa y deja que Job hable. Y vea la respuesta de Job. No soy nada. ¿Cómo? ¿No era el príncipe? ¿Cómo? ¿No era que venía orgulloso como un príncipe delante de Dios? No soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Y el Señor continúa en el capítulo 41. Y dice, no, solo un toque. Yo tengo que continuar. Y le vuelve a decir, prepárate,
muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia?, le dice. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Y son 2 capítulos completos más de preguntas que Job no puede responder y que ninguno de nosotros aquí puede responder. Y esa es nuestra actitud a veces. Y esa es nuestra actitud cuando discutimos de la soberanía de Dios. Y esa es nuestra actitud para decir, ¿por qué los judíos no? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué aquel no? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué la iglesia sí, pero los que están en tal lado no? Nos creemos príncipes delante de Dios. Y el versículo 42 nos enseña, el capítulo 42 de Job nos enseña la respuesta que debe estar en nuestro corazón. Job responde al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Humillarse es la respuesta delante de un Dios que es soberano y todopoderoso. Humillarse es la respuesta. Vea lo que dice: solo había oído de ti. Y yo sé que para nosotros hoy estos versículos son reveladores. Y nos dicen, sí, yo también solo he oído de Dios. Pero hoy cuando hace todas estas preguntas y no puedo responder a una, sé cuál es mi Dios. Sé cuál es mi Señor. Y ese Dios tuvo amor por usted. Y ese amor tuvo Dios amor por mí. Y vea lo que dice Pablo en el versículo 32. ¿Por qué no serán salvos todos? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. Y era lo que estaba haciendo Job. Yo he cumplido con todo esto, soy un príncipe delante de Dios. Y nosotros a veces desde la iglesia, desde aquí arriba, desde el lugar de anfitriones, desde el líder de tal cosa, decimos, yo soy un príncipe delante de Dios por lo que hago. Y la realidad es que Pablo dice, trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. ¿Quién soy yo delante de Dios? Esa es la pregunta hoy. ¿Quién soy yo delante de este Dios? Del Dios de Job. Y esa es la pregunta que cada persona que ha hecho cosas maravillosas para el Señor se ha hecho, y cuando la ha entendido, ha comprendido su valor, su propósito. Jacob dijo, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí. Moisés dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Gedeón dijo, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Saúl dijo, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? David dijo, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Y Pablo dijo, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. ¿Quién soy yo? Es la pregunta. ¿Quién soy yo para reclamarle al Padre?
¿Quién soy yo para cuestionar su soberanía? ¿Quién soy yo para dirigir una iglesia? ¿Quién soy yo para dirigir un ministerio? ¿Quién soy yo para liderar un grupo de estudio? El plan de Dios es confiar, porque nosotros no tenemos nada delante de Él. Y el versículo 24 de capítulo 9 de Romanos dice: y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o los gentiles. Y esos somos nosotros. ¿Cómo este Dios me ha elegido? ¿Quién soy yo para que me elija? ¿Quién soy yo para que me haya vuelto a ver? Y cierro con esto. Job, versículo 42, del 12 al 15. El fin de la historia. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no habían mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. El Señor tiene bendición para sus hijos, en su soberanía. Pero tiene que haber un cambio en el corazón. ¿Quién soy yo para que el Señor me bendiga? Papito Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, no soy nada. No tengo nada. No tengo nada que ofrecerte, Dios. No tengo un bagaje que mostrarte que pueda pararse frente a vos, a justificar por qué merezco que me escuches. No tengo absolutamente nada para pararme frente a vos delante de tu maravilloso trono y decir que merezco algo. Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecer tu abrazo? ¿Quién soy yo para merecer que me escuches? ¿Quién soy yo para merecer tu palabra? ¿Quién soy yo para merecer esta familia? ¿Quién soy yo para merecer a la iglesia? ¿Quién soy yo para merecer tu amor? ¿Quién soy yo para merecer ser enviado a las naciones? ¿Quién soy yo, Dios, para merecer al Hijo tuyo que muriera en una cruz y que fuera lastimado, dañado, herido por mí? ¿Quién soy yo, Padre, para recibir este amor tan impresionante? ¿Quién soy yo para que no sea yo el que pague por mis pecados? Señor, hoy te hablo como Job, al que ni siquiera le has quitado nada y solamente lo has bendecido durante estos 26 años de mi vida. Y te digo, Señor, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que he dicho, de todo lo que he hecho, de todo lo que he hablado de vos. Y hoy vengo aquí y quiero que me veas humillándome como una señal de arrepentimiento. Perdón, Dios, por creer más en mis propias capacidades.
Perdón, Dios, por confiar en mi sabiduría y por todo lo que he hecho y dicho. Me retracto desde mi corazón. Perdóname. Sos Dios Todopoderoso. Sos dueño de mi vida. Sos Rey de Reyes. Sos soberano. Sos bueno. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz y por perdonarnos. Nos ponemos esta noche en tus manos. Te glorificamos por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias por mostrarnos tu verdad en tu palabra. Y bendigo a esta tu iglesia, Señor, y a la iglesia que se reúne en cualquier parte del mundo en este momento, Señor. Que seas exaltado y glorificado en cada rincón. Que seas exaltado y puesto en alto porque sos digno de eso, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pido que cuides de esta casa, Señor, y a cada misionero en el campo y a cada persona en necesidad, Señor, que podamos ser herramientas para ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.